Día 31. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, hemos pasado las 3 secciones de esta preparación para la consagración al corazón de María a lo largo de estos 30 días y, como habíamos dicho en su momento, estos últimos 3 días los vamos a dedicar al examen de conciencia para la necesaria confesión. Es necesario que volvamos a ubicarnos porque, por ejemplo, ahora en estos 3 días surgirá inevitablemente la pregunta: ¿cómo, Padre? Yo me preparo durante 3 días y considero en la presencia de Dios, considero ya en el corazón de María que podría ser mi consagración, pero según usted nos ha recomendado en su momento, o según siento yo también y comparto, sería bueno hacer una confesión antes del momento de la consagración. Y ahora resulta que no tengo esa capacidad de coordinar con mi sacerdote, con el párroco, por diferentes cuestiones. Entiendo, ¿sí? Soy consciente de esto y no es mi intención ponerte un aprieto más. Pero entonces ya dependerá de las circunstancias de cada uno. Nosotros consideramos necesario hacer estos 3 días para ayudarte, para ayudarnos a llegar con una actitud como de renovación. Este camino que hemos hecho es un camino que llega a un punto para un comienzo. Para un comienzo. Hemos estado remarcando hasta la repetición, tal vez muy insistente, de que lo que estamos queriendo hacer en el fondo es una gracia que nos tiene que venir de lo alto, ¿no? Ahí, cuando les hemos mandado esa posible consagración, ese posible texto de la consagración, cuando hice el PDF puse diploma de la consagración, pero fue un nombre un poco rápido. Evidentemente nadie se puede diplomar en su consagración al corazón de María. Es un inicio porque es un llamado, es como si corriera o te sucediera el día de tu consagración recibir una visita especial de María, tal cual la recibieron los 3 pastorcitos en la primera aparición, o tal cual la recibieron en la primera aparición del ángel, es decir, un camino recibiendo un toque de la gracia, una llamada al mensaje que hay que recorrer después el tiempo que nos toque vivir hasta el momento de nuestra muerte, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Tal vez estabas esperando, y no te lo voy a negar absolutamente, y yo también de alguna manera estaba como esperando que estos 3 días serían una batería de preguntas donde yo te voy a ayudar a ver si esto estuvo mal, si esto es pecado o no es pecado. Trataré de hacer lo que pueda, pero es mi deber, y sé que puedo ser un poco como ingrato, y no quiero ser irónico o preocuparte o generarte un escrúpulo, pero es mi deber, tratándose de algo tan hermoso y tan importante para María y para vos, que hagamos el esfuerzo de remontar hacia el verdadero comienzo el tema del examen de conciencia, que es la preparación para la confesión. ¿Por qué digo que no quiero lastimarte o incluso que hasta te sientas ofendido u ofendida? Porque en mi experiencia de todos estos años me doy cuenta, y hablo también por propia experiencia, es decir, por mi propio examen de conciencia, por lo que significa o cómo vivo yo, el que les habla, la confesión, cómo he vivido las confesiones de mis hermanos sacerdotes, cómo me he confesado, por supuesto, con mis hermanos sacerdotes. Yo creo, querido hermano, querida hermana, que tenemos que remontar sin angustia para poder ver de frente la realidad de que tal vez nos confesamos primeramente sin hacer examen de conciencia. Ustedes desmiéntanme, y no quiero hablar en general ni acusarte en particular o generar como que estoy personalizando específicamente con alguien que me está escuchando, no, se entiende, hablo en general.
pero díganme si no es verdad que íbamos a misa, ¿no es cierto? Tenemos, gracias a Dios, espero que tengamos o hayamos tenido la costumbre de ir a misa todos los domingos, de confesarnos cada tanto. Recordemos, entre paréntesis, que hay un precepto de la Iglesia que dice como mínimo una confesión por año, pero es simplemente para que no perdamos un ritmo. Ahora sería muy largo, pero todos los consejos, pero yo creo que para un alma consagrada al corazón de María sería bueno ir apuntando hacia una confesión relativamente frecuente, incluso casi pautada, es decir, no dejar pasar más allá de ciertos lapsos. Algunos tienen la costumbre de confesarse mensualmente, pero sería muy bueno que tuviéramos esa meta, ¿no? Es decir, bueno, no sé, cada trimestre o cada 2 meses buscar la confesión. Y vuelvo a preguntar, ¿tenemos eso o simplemente íbamos a misa, veíamos al sacerdote sentado, ¿no? En el confesionario, lo veíamos cruzar, o nos había pasado algo, ¿no? Muy angustiante, una pelea matrimonial, una cosa así, y entonces ya en ese shock voy y busco. Yo creo que todo esto tenemos que plantearlo. Y saben algo, mucho más todavía que en el ambiente o en el escenario que les tocó a los pastorcitos. Ellos tenían una, disculpen la palabra muy ingrata, ¿no? Una mecánica en su vida espiritual, religiosa, sus familias, donde esto lo vivían de otra manera. Nosotros hemos perdido mucho esto, esta tal vez seriedad. No digo escrúpulo, no digo una falsa seriedad, no, sino justamente el sentido del pecado en general. ¿Ven? Tal vez les sorprende escuchar este audio y a mí también un poco porque pensábamos que ya entrábamos de lleno a hacer preguntas y revisar esto. No olvidemos, ¿no? La lectura que hemos hecho de los pastorcitos, de las memorias, de sus ejemplos impresionantes, como ya lo había dicho en su momento, que a mí también me ocurre, ya me pregunta, me deja a veces en estado de conmoción. Mira qué sacrificios, mira qué lealtad, qué veracidad, qué pureza de corazón, ¿no? Entonces, en esta lectura que hemos hecho, en este sacar los ejemplos que tenés que tener por escritos, y tal vez al ir poniendo tus compromisos en estos últimos 10 días, también por escrito si fuera posible, preparando esa cartita que tiene que estar lista, ahí ya tenemos elementos, pero yo creo que es necesario marcar esto. Y tenemos que pedir una gracia, decir, Padre, ahora que me está hablando de esto, la verdad es que tiene razón. Me he confesado así, casi a los tumbos. Y evidentemente, para una persona que se consagra, es decir, que se compromete a vivir la realidad de su bautismo con esta seriedad, bien, es un tema, ¿no es cierto? Pidamos una vez más la gracia, la gracia. Por eso en su momento dije, creo que lo dije, si no lo digo por primera vez, que también sería muy bueno preparar lo que se llama una confesión general, es decir, de toda la vida o de un lapso, por ejemplo, desde que te convertiste en el sentido de que volviste a misa los domingos, de que hiciste esa confesión fuerte, después de una vida tal vez, no necesariamente, aunque también pecadora, ¿no? No necesariamente muy pecadora, pero sin duda tal vez alejada de los sacramentos, por ejemplo, una confesión desde ese momento. Y eso, claro, requiere marcar con el sacerdote, Padre, quiero hacer una confesión general, él anotar en su agenda porque va a necesitar, no sé, dependiendo, una media hora para que puedas incluso anotar y llegar bien preparado, bien preparada. Entonces yo creo que esto es muy importante y no solo ya acercándose la consagración, sino a futuro. Todos vamos a tener que renovar el sentido de lo que es el examen de conciencia. Esto deberíamos hacerlo al final del día, incluso ir anotando si no hay peligro de que nos vean nuestras anotaciones, tal vez con algunas claves para que nosotros podamos entender a qué nos referimos en ese papelito. Ya a la mañana hacer lo que se llama un examen preventivo, saber que el día me va a llevar a encontrarme con una persona que me cuesta o que me pone a prueba en mi paciencia, o que voy a tener estas cuestiones en mi trabajo,
en mi familia, etc. Y prepararme para la lucha, ¿no? Irme registrando a lo largo del día, en mis actitudes, en mis palabras, en mis pensamientos. Ir anotando las victorias, en los vencimientos de tal tentación, ir anotando las caídas, las fragilidades que he tenido. Bueno, vamos a mandar, si Dios quiere, un texto también para que tengas ese cuestionario. Hay muchos, tal vez ya tenés uno, o en internet podés buscar, pero siempre con ánimo de no tanto ahora dispersarnos, sino ya también concentrarnos en esto. Y por eso, más que armar una lista de pecados, deberíamos comenzar por este principio. Señor, ¿qué conciencia tengo del pecado? ¿Qué necesidad auténtica, no ya como heredada por costumbre de confesarnos para la Pascua, lo cual está muy bien, no lo critico, pero qué conciencia tengo de este estado de conversión? ¿No? Si yo voy a vivir el mensaje de Fátima, claro, ahí nos hemos encontrado con ese ángel triste, con la Virgen seria, con los pastorcitos que adquieren esta seriedad y este nivel espiritual a partir de la importancia del fondo que tocaron en estas verdades sobrenaturales, ¿no? El pecado, la gracia, el cielo, el infierno y tantas otras cosas que los llevaron a potenciar la religión que ellos tenían. Nosotros estamos en un estado de fragilidad muchísimo más grande que el que Lucía, Jacinta y Francisco vivieron. Tenemos que remontar todos estos tesoros espirituales que ellos vivían, muchos de ellos, con una cotidianeidad, y nosotros tenemos que recuperar. No me refiero necesariamente a volver al pasado, a asumir compromisos de comportamientos, como varias veces he dicho, pero sí que nos toque una gracia profunda de la necesidad de la conversión y la necesidad de la confesión, la necesidad vital como una sed de la confesión, del perdón divino que únicamente se encuentra en el sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.